Bueno, pues para introducir el tema de las líneas de flujo, nos encontramos aquí ante un campo vectorial, que puede ser un campo de velocidades o de cualquier otra magnitud física, y aquí podemos ver representada una línea de flujo. Como se puede observar, los vectores son tangentes a la línea en cada uno de esos puntos. Por lo tanto, si análogamente si hacemos la derivada de la curva y obtenemos la recta tangente, sabremos en cada punto la dirección que tiene el vector perteneciente a ese campo vectorial. Una analogía para entender esto sería un río en el que fluye el agua o un estanque, que si en cada punto tenemos una velocidad para el agua, o sea, sería un vector del campo de velocidades, y si dejamos un objeto flotando que fluye por el agua, la trayectoria que describe ese objeto representará la línea de flujo. Vamos a ver ahora unas aplicaciones para la física de las líneas de flujo, en concreto en dos campos, el eléctrico y el magnético, que bueno, ocurren dos cosas bastante distintas. Estas son las líneas de flujo de un campo eléctrico que nos permiten representar el campo eléctrico y cómo varía en su entrada a una superficie o salida de ella. Por ejemplo, aquí esta línea de flujo está saliendo de esta superficie que encierra una carga Q. La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico es la carga interna que cierra esa superficie entre la epsilon sub 0, que es la permeabilidad dieléctrica del medio, en este caso del vacío, cuando es epsilon sub 0. Entonces, bueno, pues en el campo eléctrico funciona de esta manera. En cambio, en el magnético siempre el flujo es igual a 0, porque las líneas de flujo que entran, por ejemplo aquí dos, con las que salen contribuyen de igual modo y netamente es igual a 0. ¿Esto por qué es? Porque el campo magnético tiene unas propiedades físicas que hacen que las líneas de flujo no terminen en un punto ni empiecen en un punto, sino que son curvas cerradas. Por ejemplo, en el eléctrico empiezan y terminan en un punto concreto, por lo tanto, al poner una superficie cualquiera, por ejemplo una esférica, encierras carga y digamos, la contribución no se convierte en 0, pero en cambio en el flujo magnético sí. Continuando con la explicación que hemos dado de las líneas de flujo y, por ejemplo, el ejemplo que pusimos del río, se puede explicar también, por ejemplo, con las partículas de aire al atravesar un coche cuando se está moviendo. Por ejemplo, imaginemos que estas son todas las partículas de aire que están pasando a través de un coche mientras éste se desplaza. Estas partículas de aire tienen unos vectores de velocidad que son los que van formando en su trayectoria. Haciendo tangentes a esos vectores, sacamos las líneas de flujo. Son las líneas de trayectoria que van a llevar esas partículas al pasar sobre el coche. Esto, por ejemplo, es muy útil, por ejemplo, como hemos dibujado aquí, en la Fórmula 1, donde esas líneas de flujo se estudian de manera que pueden sacar el mayor provecho de la aerodinámica para la velocidad del coche, el agarre y todas esas cualidades.